cuando suena normal, el asmático no está todo el tiempo con la vía aérea cerrada, sino que tiene de forma intermitente, alterna crisis con periodo de remisión. Ahí están viendo de vuelta la diapositiva, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. La aparición de los ataques es repentina. Como digo recién, en respuesta a un estímulo se genera súbitamente la crisis asmática de broncoespasmo. Y la intensidad de la frecuencia varía de una persona a otra y la severidad, como le dije, puede ser de un ataque muy leve, muy corto, hasta llevar a la muerte por una insuficiencia respiratoria aguda. Desencadenantes, como ya lo hemos dicho recién, pueden ser alergenos ambientales, polen, viento, tierra, brotes, plantas, etcétera, etcétera, ejercicio físico, infecciones respiratorias, como el paciente asmático que cursa una bronquitis, una infección trivial, lo puede generar una gran hiperreactividad de la vía bronquial, generando crisis de broncoespasmo y asma. Medicamentos, condimentos, aditivos de las comidas, mucho en cuenta a veces los pacientes que son alérgicos a algún remedio o algún alimento, algún producto cosmético, por ejemplo, pueden generar una hiperreactividad, una crisis alérgica y histaminérgica tan grande que inclusive pueden presentar broncoespasmo. Problemas de nariz y seno, un gran reflujo gastroesofágico, como hemos visto cuando veíamos patología digestiva, un reflujo muy grande que llegue a irritar la vía aérea puede generar crisis asmática, o muchas veces el estrés emocional o los grandes esfuerzos. Se caracteriza sobre todo por una inflamación de las membranas mucosas de toda que recurren toda la vía aérea y un espasmo del músculo liso de los bronquiolos, generando que la vía aérea se cierre, colapse con una mayor resistencia en la vía respiratoria y un aumento de secreción de las glándulas mucosas. Edema de las membranas, señalar lo que ocurre en la bronquitis crónica, por que en este caso de forma episódica y irreversible. Entre el gran espasmo, entre el gran edema de la mucosa más el espasmo del músculo peribronquial va a generar una gran disminución del calibre, con una gran dificultad al flujo de salida. Por eso van a ser muy normales las manifestaciones como una sibilancia, como un silbidito, cuando quieren sacar el aire, pero también cuando quieren entrarlo, pero sobre todo una gran sibilancia expiratoria con una expiración muy prolongada, una tos seca, sensación de opresión, dolor en el pecho, falta de aire, ansiedad, agitación, aumento de la frecuencia cardíaca. Obviamente, como dijimos, puede ser formulado con las pequeñas sibilancias de forma más grave, donde haya taquicardia, hipoxemia. Esa hipoxemia sigue muy marcada por un estado de alteración neurológica con confusión, aletargamiento, arritmias, una caída de la presión, subida y posteriormente caída de la presión arterial, una gran taquipnea, una gran frecuencia respiratoria, con sensación de músculos accesorios, con sudoración, con palidez, con mala perfusión, con cianosis, hasta llegar al aleteo de las fosas nasales, donde están aleteando acá las narinas, es una crisis severísima que no está entrando nada de aire, y si no se interviene inmediato puede morir en el acto, digamos. Afortunadamente las crisis más comunes son más habituales, en formas mucho más leves y no tan severas como eso, pero puede pasar. Ahora, ¿cómo se puede clasificar este AMA que dijimos que es un rango muy variable? Puede ser crisis leves intermitentes, leve persistente, moderada persistente o crisis grave o severa persistente. De la cual dijimos que la grave o severa persistente es la que se considera EPOC, o sea, se considera ir de 40 años irreversible. Las leves son esas crisis muy leves que son intermitentes o crisis leves con una estereosis permanente de medio colapsada, medio cerrada y hiperreactiva la vía aérea de forma más sostenida en el tiempo, así que no cede, pero es leve, digamos, sin gran obstrucción al flujo ni muchos síntomas. La moderada, bueno, obviamente una progresión de los síntomas con más sibilancia, con una expiración más prolongada, con algo de disnea para los esfuerzos, ¿no?, que se mantiene en el tiempo. Luego de una forma grave, persistente, ya con todo un remodelado bronquial, con aumento de secreción glandular y todo lo que hemos visto recién, que lleva a un estado de EPOC. Lo que ocurre o tienen en común todas estas enfermedades con el flujo aéreo broncopulmonar va a depender básicamente de la presión sobre la resistencia. Esta presión y resistencia van a depender de la restauración elástica pulmonar y de la resistencia que oponen los conductos. Por lo tanto, como vemos de esta simple ecuación, cuanto menor sea la restauración elástica de los pulmones por
daño o toda esta fibrosis peribronquial, como ocurría en estas patologías, o cuando aumente la resistencia de los conductos, como ocurre en todas estas, por aumento, por edema de la mucosa, por aumento de la secreción, por hipertrofia de las glándulas, vamos a tener menor flujo aéreo, es decir, a menor restauración, que está en el numerador, a menor restauración, de menos flujo aéreo, y a mayor resistencia, menos flujo aéreo. Y bueno, lo que ocurre en todas estas entidades. Si vemos esto como un sistema físico, vemos que el aire atraviesa conductos aéreos normales y llega hasta la caja torácica, que tiene como si fuera un émbolo con un gran retail elástico para poder sacar ese aire. Entonces ese flujo aéreo va a depender de la restauración elástica y de la resistencia de los conductos. Vemos lo que pasa en la bronquitis crónica. Supongamos que fuera exclusivamente bronquitis crónica sin enfisema, ¿no? Bueno, acá lo que voy a tener alterado en la bronquitis crónica, esto es muy ilustrativo para que comparemos estas tres situaciones, voy a tener, como dijimos, muy dañada, inflamada y estrechada la vía aérea, voy a tener una gran resistencia de los conductos muy aumentada, por lo tanto voy a tener flujo aéreo disminuido. Supongamos que tengan enfisema, exclusivamente enfisema, como le dije, generalmente nunca va solo, va generalmente acompañado de bronquitis. Bueno, el enfisema lo que tener, dijimos, agrandamiento de los alveolos, destrucción de los septos y fibrosis perialveolar, tener una disminución de la restauración elástica, por lo tanto tener una disminución del flujo aéreo. Supongamos que el aire llegue normal, pero se ve con un gran endurecimiento, rigidez o pérdida del retail o del recoil elástico. Como les dije, esto generalmente no se presenta así, sino que se presenta en combinado, entonces tengo simultáneamente las dos cosas, sobre todo en las formas más graves. Bueno, los objetivos del tratamiento va a ser obviamente mejorar la ventilación, poder aclarar o remover la cantidad de secreciones de moco, básicamente está llenando la vía aérea, prevenir las complicaciones como las infecciones, las neumonías recurrentes, enlentecer la progresión de los síntomas y signos y mejorar obviamente el confort del paciente y su calidad de vida. Pero sin ningún lugar a duda la mejor prevención y el mejor tratamiento que hay es dejar de fumar, lo cual en los fumadores severos la tasa de éxito es realmente muy baja, a pesar de todas las técnicas, terapias, tratamientos farmacológicos, láser, psicológicos, medicamentosos, etcétera, la tasa de éxito de dejar de fumar y sostenerlo de forma definitiva en el tiempo es realmente muy baja, debido a que el cigarrillo tiene nicotina y otras sustancias que generan una gran adicción. Después tengo un tratamiento farmacológico, apuntar a relajar el músculo liso bronquial, es decir, a generar broncodilatación. Va a apuntar a fluidificar las secreciones, son los mucolíticos, para que ese moco no sea tan espeso y se lo pueda sacar mejor. Va a apuntar a desinflamar la vía aérea, como los corticoides. Y obviamente tenemos muchos tipos de broncodilatadores, que son agonistas de los receptores beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol, formoterol, son tipo corticoides, como el budesonide, fluticasona, entre otros. Mucolíticos como la acetilcisteína, la CEMOC, por ejemplo. Tenemos, más allá de los beta-adrenérgicos, otros que son anticolinérgicos, como el ipratropio. Y después tenemos los corticosteroides para disminuir la inflamación de la vía aérea y los antibióticos en caso de que haya una sobreinfección. Y bueno, en casos más avanzados pueden llegar durante la crisis asmática o la EPOC, porque necesita mucho esa oxigenoterapia de forma permanente, que van a usar de forma ambulatoria, o sea, con un tubito de oxígeno directo, con un concentrador, con un aparato que lo que hace es concentrar el oxígeno del aire ambiente, en su vez el 21% le entrega una fracción inspirada de oxígeno mucho mayor. Y obviamente la rehabilitación pulmonar con un abordaje multidisciplinario, que tiene por objeto, digamos, siempre que hablamos de una rehabilitación hablamos de recuperar funciones, de recuperar capacidades, de mejorar la adaptación, de mejorar la calidad de vida. Y esto va a implicar mejorar la capacidad solamente una terapia multidisciplinaria, y recuperando la capacidad de ventilar y disminuir los síntomas con el daño estructural que ya está hecho.
mejorar el estado nutricional. Piensa que son pacientes, como dijimos muchas veces, en estado avanzado, están anoréxicos, están sarcopénicos, están con pérdida de peso y que además tienen un gran consumo energético por la gran tequimia. Cada tequimia, más se utilizan todos los músculos accesorios, tiene un gran consumo de energía. Entonces, abordaje de rehabilitación incluye educación, prevención, nutrición, fisioterapia, tratamiento psicológico, psiquiátrico, monólogo, etcétera, etcétera. Y si una vez que se hace rehabilitación pulmonar y se logra alguna progresión, obviamente si no se sostiene el tiempo, ese efecto va a desaparecer, por tanto es necesario seguir con la rehabilitación del tiempo y algunos casos muy puntuales cuando se quedan unas bullas gigantes o un gran tratamiento, un gran volumen pulmonar, es necesario algún tipo de tratamiento quirúrgico, como la bullectomía, que es sacar esas bullas, o resección de parte del pulmón, una resección apical del pulmón para disminuir el volumen pulmonar. Algunos pacientes tienen un deterioro muy grande, muy marcado. Y todavía queda la opción del trasplante pulmonar, de una supervivencia baja en la actualidad, menos del 45% vive a los 5 años y menos, digamos, de cada 10 trasplantados a los 5 años, hay 5 que se van a morir antes. Cerramos acá. Bien. Bueno, jóvenes, terminamos, como ven, con tiempo. Hemos logrado dar todo el programa. Todo esto ingresa para el parcial, que entiendo que este próximo día miércoles, sumado a hipertensión arterial